Pokémon La justa recompensa de Ash 141, 160. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Arceus cerró los ojos cuando la energía que mantenía su portal abierto inundó su cuerpo, ondulando sobre su forma mientras flotaba a través de él. Suspiró profundamente al pasar, sabiendo que este simple acto causaría más discordia con los demás legendarios, debido a las reglas que estaba rompiendo. Si bien podía estar cómodamente en la cima de su panteón, siendo la más poderosa y la más respetada, había algunas reglas que se aplicaban incluso a ella. Reglas que existían para mantener el equilibrio en el universo que creó, y no para causar grandes perturbaciones en su estructura y causar una catástrofe. Pero, como bien sabía, no le gustaban esas reglas y solía saltarse las reglas a su antojo, sin importarle las consecuencias. La mayoría de las veces, se salía con la suya, usando sus poderes cósmicos para reparar el daño causado antes de que surtiera efecto, y con el resto del panteón Pokémon listo para arreglar cualquier problema que pasara por alto, podía romperlas sin problema. Principalmente. De vez en cuando, se pasaba de la raya, rompiendo las reglas de forma tan obvia y descuidada que el daño era inevitable, lo que la obligaba a gastar la mayor parte de su poder para repararlo, salvando el mundo que creó y vigiló con tanto esmero, pero a un precio terrible. Le llevó varios siglos recuperarse, e incluso para un ser celestial, estar debilitada durante tanto tiempo no era una experiencia agradable. Uno pensaría que aprendería. Pero, por desgracia, Arceus sabía que era demasiado terca para admitir estas faltas, pues apenas había sido capaz de reconocerlas personalmente. Así que, al salir del portal, sintiendo cómo la energía se desvanecía y la dejaba flotando en su destino, no pudo evitar la consternación por lo que sus acciones causarían. Los demás legendarios no iban a ser tan indulgentes con esto como antes, y con la forma en que Giratina había actuado a sus espaldas, esperaba que fuera solo cuestión de tiempo hasta que alguien la confrontara directamente. Y tendría que aceptarlo. Al abrir los ojos, se empapó de la vista de un lugar que le trajo mucha alegría, ya que le sirvió como recordatorio de por qué hizo lo que eligió, por qué estaría tan dispuesta a arriesgarse a romper las reglas de la realidad una y otra vez. De por vida. Allí, ante ella, en toda su belleza natural, se encontraba la restaurada y revitalizada ciudad de Michina, varios siglos atrás. Se mantuvo firme como un importante centro comercial en la región de Sinnoh y seguiría proporcionando alimentos y suministros a los habitantes de Sinnoh hasta el presente, un símbolo y un recordatorio de lo que se podía lograr cuando las personas y los Pokémon trabajaban juntos. Flotando hacia el templo, Arceus observó la imponente estructura, que se alzaba sobre la ciudad junto con el acantilado en el que estaba construida, y enseguida encontró a quien buscaba. En el balcón más alto, observando la ciudad en silencio, y probablemente planeando su próspero futuro, estaba el que buscaba. Damos. Su viejo amigo. Se alegró de que Ash hubiera demostrado su inocencia, pues recordaba la línea temporal alternativa donde creía que la había traicionado, y cómo eso había alimentado un fuego que se negaba a extinguirse con el tiempo. El hecho de que no la hubiera traicionado y de que hubiera hecho todo lo posible por cumplir su promesa significaba más para el titánico legendario de lo que jamás podría comprender. Pero ahora mismo, más que nada, necesitaba su juicio. Así que comenzó a bajar al balcón, esperando a ver si la notaba. Damos, que estaba en medio de acicalar a un Pikachu de orejas puntiagudas, hizo una pausa en sus acciones cuando una sombra se cernió sobre él, una mirada de confusión iluminó su rostro antes de darse cuenta. Dejando el cepillo a un lado y permitiendo que Pikachu corriera para jugar con los otros Pokémon, se reclinó en su silla y miró a Arceus. Hola de nuevo, Arceus. Me alegra mucho verte. Saludó, saludando con la mano mientras Arceus se sentaba con cuidado en el suelo. Ella no dijo nada, lo que confundió a Damos, pero él continuó sin hacer nada. Espero que estés bien. O también como un dios puede estarlo, supongo, sea lo que sea que eso signifique, reflexionó, haciendo una breve pausa para reflexionar antes de restarle importancia. Hemos estado bien, arreglándonos el día a día. Admito que las cosas son un poco más difíciles de manejar aquí sin la ayuda de Marcus y la joya de la vida para inyectar vida directamente en la Tierra, pero la vida está llena de dificultades, y en serio, no es tan mala. Simplemente nos da más incentivos para trabajar duro.
Arceus seguía en silencio, simplemente escuchando a Damos con la mirada perdida, mientras lo oía hablar apasionadamente sobre el pueblo de Michina y lo que había sucedido desde la última vez que la vio. Que, si recordaba bien su cronología, había sido cuando Ash la salvó de morir a manos del traidor asistente de Damos. Para ser honesta, no fue un gran día. Eso me recuerda que Pichu evolucionó recientemente. Se inspiró en el Pikachu que vino del futuro y evolucionó poco después. Está disfrutando de su nueva forma. Arceus empezó a moverse, incómodo, al ver hacia dónde se dirigía la conversación, viendo cómo la llevaría a iniciar la discusión que no quería tener y cuánto deseaba que hablara de otra cosa. Solo para tener un poco más de tiempo. Pero ya basta de nosotros, ¿cuál es el motivo por el que has venido hoy? Sé que no eres de las que hacen visitas rápidas ni sin propósito. Imagino que necesitas algo de mí, o algo por el estilo. Y, como siempre, estaré encantada de ayudarte, así que, ¿qué necesitas? Arceus suspiró en silencio. Ahí estaba. Había traído la conversación al tema de su presencia. No era ningún ingenuo, pues sabía que no estaría allí sin un propósito y que haría todo lo posible por complacerla. Era una cualidad tan molesta y humillante de ver en alguien. Decidida a tomar la iniciativa, respiró hondo y comenzó a dar el primer paso por el camino que temía. Damos, mi querido amigo, debo pedirte tu opinión sobre algo. Cualquier cosa, simplemente dímelo y te ayudaré lo mejor que pueda. ¿Soy un dios benévolo? Damos, para su crédito, logró limitar su reacción, simplemente luciendo ligeramente sorprendido por su pregunta, antes de comenzar a balbucear una respuesta. Yo y me temo que no sé realmente a qué te refieres con eso, admitió en voz baja, mientras observaba cómo Arceus simplemente se sentaba frente a él. Lo que quiero decir es, con lo que sabes sobre quién soy, de lo que soy capaz y lo que hago, ¿me considerarías un dios bondadoso o cruel? Damos no dijo nada al principio, aparentemente considerando sus palabras antes de responder. Si me permite preguntar, ¿a qué se debe esto? No pensé que fueras una persona introspectiva. No lo soy, pero quizá haya una razón. Últimamente, he descubierto que mis acciones han carecido de lo que la mayoría consideraría moralmente correcto. He puesto en marcha cosas para intentar lograr ciertos resultados, ignorando los riesgos y las consecuencias, sin importar cuáles fueran. Y ahora, con las cosas a punto de volverse en mi contra, me pregunto si este fue el camino correcto. Y, aún más importante, si lo hice con malicia o mala intención. He hecho muchas cosas a lo largo de miles de milenios. He creado planos de realidad, he rechazado amenazas a la existencia y he mantenido el equilibrio de la vida. Y, sin embargo, también destruyo. Hago cosas que causan estragos en inocentes y desarraigan vidas, completa y absolutamente. Nunca considero esas consecuencias hasta que ya se han convertido en parte integral del universo. Mis acciones, sin importar cómo las mire, parecen no poder determinar mi verdadera moralidad. Arceus hizo una pausa y giró su cuerpo ligeramente para poder mirar por el balcón y observar la ciudad que se encontraba abajo. Este mismo pueblo, y nuestra relación, lo demuestran. Te di una parte de mi poder para que pudieras traer vida a este pueblo, como agradecimiento por haberme salvado la vida. Pero luego casi destruí el pueblo y descargué mi juicio sobre quienes no lo merecían por acciones que yo mismo no entendía ni comprendía del todo. Llegué incluso a atacar a mis propios hijos en mi furia. Espera, interrumpió Damos, eso no es del todo justo. Te traicioné, al parecer por mí, un viejo amigo y alguien en quien confiabas. Así que no es que tus acciones nacieran por puro rencor o malicia. Simplemente por una agresión injustificada. Eso no te hace cruel. Pero aún así, debí haber actuado de otra manera. Casi destruí este pueblo en un momento en que la gente presente apenas te recordaba, ni siquiera lo que creían que hiciste. Casi los exterminé por mi agresión injustificada. Un dios benévolo no actuaría así. Arceus meneó la cabeza y miró con tristeza de Damos. Quizás soy un agresor, un destructor, como afirman los ultraentes. Después de todo, es mi culpa que... Pero antes de que pudiera continuar, Damos levantó la mano, tomándola por sorpresa y interrumpiéndola. Con expresión de enfado, Damos simplemente miró a Arceus con enojo mientras mordía la mejilla. Ya basta. Ya he oído suficiente. ¿Has venido a escuchar mi juicio? Bueno, aquí está. No creo que seas cruel, solo humano. Arceus se burló ruidosamente de esto, casi provocando que ella se riera a carcajadas del humano. Ahora ambos sabemos que eso no es cierto. ¿En sentido físico? Obviamente. Pero no me refiero a eso, dijo, reclinándose en su silla. Me refiero a cómo cometes errores.
Puede que seas un ser muy poderoso, Arceus, más poderoso de lo que jamás podría comprender, eso seguro. Pero recuerda esto. No eres infalible. Cometes errores de juicio, te confías demasiado, pierdes los estribos. Eso es muy humano. Arceus se inclinó ante esto, inclinando ligeramente la cabeza mientras Damos se pasaba una mano por el cabello. Te tienes en alta estima. Quieres que todo sea perfecto, pero lo arruinas aún más cuando no lo es. Esto no es lo que hace a un dios cruel, sino a una persona bien intencionada, pero propensa a cometer errores. Ambos sabemos que, a pesar de tus errores, haces lo que puedes para obtener un resultado positivo. Si eso no fuera cierto, ninguno de los dos estaría aquí para tener esta conversación. Arceus no hizo ningún movimiento, pero en su mente, sus pensamientos fluían sin parar, procesando lo que Damos decía. No estaba del todo equivocado. Ella sí quería hacerlo mejor, y cometía errores. ¿Acaso eso la convierte en inhumana, como dijo Damos? No sé qué problema tienes, pero me doy cuenta de que intentas hacerlo solo, alejando a quienes pueden ayudarte y, como resultado, empeorando las cosas. Creo que deberías consultar con quienes pueden ayudarte, informarles de la situación, sin importar las posibles consecuencias, y resolver el problema. De lo contrario, simplemente te pondrás en una situación en la que perderás el control, y estoy seguro de que quieres evitarlo. Al terminar, Damos dio un sorbo a su bebida, esperando a ver si Arceus respondía. Se quedaron en silencio un momento, antes de que Arceus se levantara y empezara a flotar, dándose la vuelta para marcharse antes de detenerse. Gracias por tu consejo, aprecio que todavía pueda recurrir a ti en mis momentos de necesidad. Damos simplemente inclinó la cabeza, dejando que una pequeña sonrisa se deslizara en su rostro. Siempre, mi viejo amigo. Desde ahora hasta el fin de mis días. Sin nada más que decir, Arceus voló, abriendo otro portal y regresando a su tiempo. Un tiempo en el que podría empezar a solucionar los problemas que causó, empezando por la brecha que estaba creando dentro de su propio panteón. Al regresar al presente, se sorprendió al ver a Dialga y Palkia esperando su regreso. Y no parecían felices. Madre. ¿Podrías explicarme por qué abriste un portal al pasado con tanta indiferencia? ¿Y por qué hubo una incursión de ultraentes de la que no nos informaron? Preguntó Dialga, y Palkia asintió en silencio para apoyar la pregunta de Dialga. Pero Arceus simplemente se acercó a ambos y le levantó la cabeza. Lo haré. Y antes de empezar, debo decir que te debo una disculpa. Se la debo a todos. Es hora de que nuestro panteón conozca la verdadera situación y mi responsabilidad. Es hora de que abordemos el verdadero problema. Ash abrió los ojos aturdido mientras levantaba ligeramente los brazos, estirándolos al sentir que recuperaba la consciencia. Al principio se sintió desconcertado, esperando ver el mismo techo de madera que había estado viendo sobre su cabeza al despertar durante las últimas semanas, pero en cambio se encontró con un techo blanco y liso, que le recordaba a su hogar. Mientras se arrastraba hacia arriba, miró a su alrededor y enseguida recordó por qué se sentía así. Estaba en casa. No estaba en la casa del profesor Kukui en Alola, sino en su casa en Kanto. Lo cual, al sacudirse las sábanas y salir de la cama, empezó a sentir al instante. Arceus, Kanto era frío comparado con Alola. Ash no recordaba que hiciera tanto frío, pero tras pasar varias semanas en una región tropical, supuso que probablemente solo necesitaba aclimatarse de nuevo al clima local. Al igual que cuando regresó de Oen a Kanto, la diferencia de temperatura se notó de inmediato. Decidiendo que la mejor manera de lidiar con el frío que sentía era vestirse, se arrastró fuera de la cama y comenzó a cambiarse de ropa. Pero al elegir algo, se llevó una mano al hombro, que sentía más ligero de lo habitual. Cuando Ash comprendió por qué y quién faltaba en su rutina matutina habitual, suspiró para sí mismo. Era la primera vez en quién sabe cuánto tiempo que hacía esta rutina sin que Pikachu estuviera medio dormido sobre su hombro. Decidido a centrarse en el presente, empezó a elegir su ropa y la sacó de sus cajones. Sacó unos vaqueros, un cinturón, una camiseta y una chaqueta de manga corta y empezó a quitarse el pijama cuando vio algo en la mesita de noche junto a la cama. Allí, junto a su lámpara, había dos pokebolas nuevas que no recordaba haber dejado la noche anterior. Al recogerlas, notó que se sentían nuevas. Si de algo estaba orgulloso Ash, era de poder reconocer siempre la pokebola de cada Pokémon. A pesar de usar el mismo tipo de Pokéball para la mayoría de sus Pokémon, Ash siempre podía distinguirlos. Los pequeños detalles le llamaban la atención, lo que significaba que podía distinguirlos por los más mínimos detalles. El de Pikachu, obviamente, tenía el pequeño rayo.
Bulbasaur tenía una mancha que recorría la parte inferior. El de Charizard tenía 3 arañazos de cuando le dio la Pokéball para que la sostuviera. La pintura de Squirtle estaba empezando a desteñirse, probablemente debido al agua. Incluso las Pokéballs de sus Pokémon más nuevos tenían rasgos identificables, como el botón de la Pokéball de Rowlet, que tenía un poco defectuoso. Pero esta pelota era nueva, como recién salida de fábrica. ¿De quién era esta pelota? Y para hacerlo aún más confuso, había 2 pelotas allí. Y la otra pelota parecía igual de nueva. Mientras la miraba fijamente, abrió mucho los ojos al recordar lo que había sucedido la noche anterior. Atrapé a Mew y a un ultraente. Ash miró las 2 Pokébolas con asombro por un momento, antes de encogerse de hombros, recogerlas y dirigirse a su mochila para mirar dentro. Dentro, llenándola hasta el borde y obligando a Ash a vaciarla de sus cosas de viaje habituales, que solía llevar consigo, había varias docenas de Pokébolas. Incluso encogidas, ocupaban bastante espacio. Decidido a ocuparse de la novedad más tarde, metió las 2 Pokébolas en la mochila, se la echó al hombro y salió de la habitación. Después de desear rápidamente buenos días a su madre, a los 2 profesores y de ver cómo estaba Annabel, que aún dormía, y que estaba tirada cómicamente en el sofá, con las extremidades esparcidas por todos lados, antes de salir corriendo al jardín de su casa para ver cómo estaban todos sus Pokémon actuales. Mientras los observaba, observó cómo realizaban sus rutinas matutinas habituales. La manada de Tauros pastaba principalmente, mordisqueando tranquilamente la hierba cerca del límite del bosque. Meganium observaba a todos los Pokémon más jóvenes presentes, incluyendo a Mawile, Ralts, Scraggy y Larvitar, este último parecía poco impresionado por su comportamiento maternal. Heracross chupaba un frasco de miel que le había regalado la madre de Ash, mientras Sophocles observaba al bicho con morbosa curiosidad mientras acunaba a Togedemaru en brazos. Mientras todos seguían con su rutina matutina, Ash notó que no había rastro de Mew ni del ultraente, que, si no recordaba mal, se llamaba Poipole. Decidiendo que podría buscarlos más tarde, y con todos los demás con quienes quería hablar presentes, se llevó los dedos a la boca y silbó, captando la atención de todos. Con la pequeña horda de Pokémon mirándolo, Ash comenzó a hablar. Buenos días a todos. Espero que hayan dormido bien, empezó, recibiendo un murmullo mixto como respuesta. Bueno, en fin, espero que estén listos para un largo día hoy porque, tenemos mucho que hacer. Ash aprovechó ese momento para quitarse el sombrero y pasarse la mano por el cabello, antes de continuar. Como saben, ayer fue un día increíblemente agitado. Prácticamente luchamos contra un ejército y ahora estamos dispersos. No tengo ni idea de dónde está nadie, y, sinceramente, podrían estar en cualquier parte. Todos intercambiaron miradas ante esto, no estaban acostumbrados a escuchar a Ash hablar en un tono tan derrotado, pero Ash continuó sin hacer nada, ganando energía a medida que avanzaba. Así que hoy los encontraremos a todos. Encontraremos a nuestra familia, los reuniremos, y una vez reunidos, nos encargaremos de los ultraentes de una vez por todas, gritó Ash, antes de señalar a la manada de Tauros. Tauros, necesito que des una vuelta por Kanto. Consiguieron encontrar a 2 grupos de nosotros mientras viajaban por Johto, así que necesito que lo hagas por Kanto. Con suerte, puede que encuentres a algunos. Intenta ir a los lugares que he visitado durante mi viaje. Si terminé en la misma reserva que Larvitar y otros acabaron aquí, es posible que todos hayamos sido teletransportados a los lugares que he visitado. Encuéntralos y tráelos de vuelta. Toda la manada de Tauros gritó de acuerdo, antes de salir corriendo hacia el camino principal de Pueblo Paleta. Al salir corriendo, Ash habría jurado que los oyó cantar ¡ay, ay, ay! A trabajar, vamos. Ash se encogió de hombros y se volvió hacia el grupo. Necesito todos los pilotos que tengo para ir al aeropuerto de Kanto. Iris ha encontrado a algunos de nuestros familiares en Teselia y está aquí en un avión ahora mismo. Aterrizará más tarde, así que si podemos encontrarnos con ella allí, podemos traerlos aquí y asegurarnos de que no les pase nada. Ash hizo una pausa antes de volverse hacia Latios. Latios, ve con ellos y usa tu ilusión. Pensarán que eres yo y se acercarán a ti. Luego podrás explicarles lo que pasa y traerlos aquí. Latios asintió, flotando en el aire y flotando un instante mientras los demás voladores se impulsaban para alzar el vuelo. Luego despegó, seguido de cerca por Talonflame, Rowlet y Heracross, iniciando el vuelo hacia el aeropuerto de la región para recibir al grupo que llegaba. Satisfecho con esto, Ash continuó dando órdenes. Los demás se quedarán aquí conmigo.
Esta será nuestra base de operaciones por ahora hasta que podamos mudarnos. Una vez que tengamos más familiares aquí y hayamos agotado todas nuestras opciones, partiremos. ¿A dónde iremos? No lo sé, pero lo averiguaremos más adelante. Los Pokémon restantes lo miraron con sorpresa y diversión, antes de que Meganium hablara. Me sorprende lo coordinado que estás siendo, Ash. ¿Qué te ha provocado esto? Ash simplemente frunció el ceño y levantó nuevamente la mano hasta su hombro. No me gusta no saber dónde están mis Pokémon, los miembros de mi familia, ahora mismo. Así que voy a entrar y empezar a hacer algunas llamadas. Quizás alguien que conozco haya visto a alguno de mis Pokémon. Mientras Ash hablaba, una onda de energía pulsó en el aire a su alrededor y, de repente, un pequeño grupo comenzó a aparecer de la nada, cayendo del cielo sin un punto de origen aparente. Varias personas y Pokémon comenzaron a caer del cielo, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Ash vio a Sceptile, Greninja y Primeape caer al suelo, solo para ser aplastados por la gigantesca figura de Snorlax. Ash se quedó allí, boquiabierto, cuando una pelirroja conocida se le acercó furiosa. Ash descubrió que, incluso con la boca abierta, no tenía nada que decir cuando Misty se acercó y lo abrazó. Para que quede claro, sigo enfadado contigo por esa acrobacia en Alola. Pero me alegra que estés bien, Ash. Ash se quedó allí en estado de shock, viendo cómo el grupo que había aterrizado desde el aire comenzaba a distinguirse, y empezó a reconocer a más entre ellos, incluidos Lana, Paul, Azelfi y Mylocker. ¿Qué? Lily no pudo evitar gemir mientras se metía otro bocado en la boca. Esta comida estaba deliciosa. Lily no era ajena a la buena comida. Creció con su madre contratando a un chef para que cocinara para ella y su hermano, mientras ella trabajaba para la Fundación Aether. Aunque Lily hubiera preferido pasar tiempo con su madre, la comida que le daban le sabía divina. Y con Mallow, una aspirante a chef a quien le encantaba crear platos únicos y deliciosos en cada oportunidad, siendo una de sus mejores amigas y a quien le encantaba que probara su comida, Lily rara vez comía mal. Pero esto era una delicia diferente. La comida de su chef era de primera clase, elaborada con ingredientes de calidad y con un alto estándar. La comida de Mallow era única y rebosante de sabor, nunca tenía el mismo sabor cada vez que la preparaba. Pero esto sabía a casa. No era la mejor comida que había probado en su vida, pero nunca había probado algo que la hiciera sentir bien. Tragando el bocado, se tomó un momento para observar al grupo que la rodeaba. Lorenzo y Bianca habían preparado una comida abundante para todos, y ahora estaban sentados en el jardín disfrutando de la comida. No pudo evitar sonreír a Mewtwo, quien, vacilante, comía y se esforzaba por mantener la compostura. Pero en sus ojos podía ver que lo estaba disfrutando. Tomó otra cucharada de comida y se dispuso a comerla cuando se abrió un portal en el centro del jardín, cerca del estanque que lo recorría. Al girarse todos para mirar el portal, vieron a algunas personas salir con dificultad, aunque con cierta lentitud. ¿Por qué estoy tan cansado? Todavía es de día, murmuró Buizel, mientras arrastraba los pies por el suelo. Es de día aquí, en Johto. Es una zona horaria diferente. Llevamos un tiempo en esto. Por eso nos traje aquí. Aunque no haya nadie a quien encontrar, aquí estaremos a salvo. Podemos descansar, explicó Pikachu, con las orejas caídas mientras salía del portal. Cuando el grupo salió del portal, se animaron al ver a Lily y a los demás comiendo en círculo, con montones de comida a su alrededor. Oye. ¿No te sobrará comida, por casualidad? Preguntó Pikachu con cansancio, antes de que Snowy pasara a su lado, corriendo hacia Lily. Nevada. Gritó Lily, poniéndose de pie y corriendo hacia la criatura de hielo, cogiéndola en brazos y abrazándola con todas sus fuerzas. Este día cada vez era mejor. Misty murmuró para sí misma mientras el grupo avanzaba a través de algunas ramas y arbustos, maldiciendo la existencia de tipos de insectos mientras trataba de estar atenta a ellos. Una vez que Mai se recuperó, decidieron que necesitaban encontrar un pueblo rápidamente. Aunque Mai se había recuperado, era evidente que no estaba en muy buen estado. Aún se veía un poco desorientada mientras caminaban con dificultad por el bosque. Necesitaba atención médica adecuada, y con urgencia. Así que comenzaron a moverse, intentando por todos los medios encontrar alguna forma de civilización. Pero a medida que caminaban, se hizo cada vez más evidente que podrían estar caminando por un buen rato. Por el bien de Arceus, ni siquiera sabían en qué región estaban, mucho menos dónde estaba la ciudad más cercana.
Después de unas horas de caminata lenta, con descansos ocasionales para permitir que Mai recuperara el aliento, atravesaron la línea del bosque y se encontraron en un lago. El lago era enorme, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero Misty, sintiéndose extrañamente familiar con el lugar, no pudo evitar notar que el nivel del lago no llegaba a la orilla, aparentemente más bajo de lo previsto. Y con el rabillo del ojo, vio lo que parecían ser varios árboles que aún estaban en proceso de curación. Espera un momento, murmuró Misty para sí misma mientras empezaba a reconstruirlo, este es el lago de la vida. ¿Dónde? Preguntó Paul mientras caminaba hacia el lago, sacando una cantimplora. El lago de la vida. Estuve aquí hace unos años con Ash. Eso significa que estamos en Johto, así que es algo. ¿Lago de la vida? Murmuró Paul mientras metía la mano en el agua. ¿Entonces el agua es potable? ¿Puedes creer que es potable? Es una de las mejores aguas de la región, si me permites decirlo, dijo una voz, haciendo que Paul diera un salto y dejara caer su cantimplora. Los demás, que estaban justo detrás de Misty, comenzaron a caminar y buscar la voz, solo para que la fuente de la voz cayera sobre la cabeza de Snorlax. Entonces, ¿qué te trae por mi humilde morada? Preguntó Celebi, provocando que Azelf riera para sí misma y que Misty frunciera el ceño. ¿Puedes hablar? ¿Todo este tiempo pudiste hablar? Preguntó, y Celebi asintió. ¿Por qué no hablaste la última vez que estuvimos aquí? Nos habría ayudado mucho. Celebi simplemente se encogió de hombros, antes de flotar hacia Mai, quien todavía lucía peor por el desgaste. No sé, supongo que no hacía falta. Todo salió bien, a pesar de mi muerte, dijo, antes de darle una palmadita a Mai en la cabeza. Una onda pulsó en el aire a su alrededor, haciendo que las ojeras desaparecieran, que el color de sus mejillas volviera a la normalidad y que sus pupilas se enfocaran. Listo, como nuevo. Solo necesito un desplazamiento temporal para acelerar tu cuerpo hasta un punto en el que estés sano. Fácil y rápido, murmuró Celebi para sí misma, antes de flotar hacia Rotondex y observar el artefacto, visiblemente sorprendido y silencioso, con infinita curiosidad. Misty aprovechó esta oportunidad para acercarse a Azelf e inclinarse hacia ella. ¿Siempre fue así? No recuerdo que fuera así. Azelf simplemente se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Es un poco rara. A veces apenas habla, otras veces no para. Además, suele cambiar mucho de personalidad. Hemos acordado que sus viajes en el tiempo influyen más en su personalidad de lo que ella quiere admitir. Celebi aprovechó ese momento para flotar hacia Azelf, con sus cortos brazos cruzados mientras flotaba frente al legendario mayor. A ver si adivino, ¿estás aquí por Opa? Preguntó, sorprendiendo a Azelf. Ya me lo imaginaba. Uno de mis yo del futuro me lo contó durante un viaje al futuro. Te has metido en un lío tremendo. Espera, ¿has visto el futuro? ¿Puedes decirnos cómo resulta esto? Preguntó Misty de repente, mientras Celebi fruncía el ceño. No puedo, y odio admitirlo. Cambiaré la línea temporal y mi yo del futuro me regañará. Viajar en el tiempo es un desastre, así que es mejor dejarle las paradojas y las lagunas a Dialga. Mi trabajo es simplemente asegurarme de que todo se ponga en marcha y esté donde debe estar. Antes de que pudieran pedirle explicaciones, flotó hacia Loker, quien estaba de pie y lucía sorprendido por el hecho de que estaban interactuando con otro legendario. Usted, oficial, ¿qué hora es? ¿Y cuánto tiempo lleva en este bosque? Sin saber cómo reaccionar, sacó un reloj y lo comprobó, antes de volver a mirar al viajero del tiempo. Son las 2 de la tarde. Y llegamos aquí ayer. Celebi asintió y se alejó rápidamente, haciendo un gesto para que todos se reunieran a su alrededor cerca de la orilla del lago. Bien, este es el asunto. Toda esta situación es un mar de problemas. El futuro de este desenlace es incierto debido a la enorme cantidad de poder involucrado. Entre todo el panteón Pokémon, las fuerzas de los ultraentes, otros poderes desconocidos y la pura suerte de Ash, el futuro podría tener varios desenlaces. Y necesitamos un desenlace determinado si queremos un final feliz. Y para eso, estás en el lugar equivocado. Los árboles del bosque que los rodeaba comenzaron a brillar, volviéndose cada vez más brillantes a medida que Celebi hablaba. Los envió a través del tiempo y el espacio para que lleguen a Ash a una hora razonable para ayudarlo. Necesitará toda la ayuda posible. Así que los envió a Pueblo Paleta a las 9 de la mañana. Para evitar una paradoja, por favor, eviten venir a Johto al menos hasta las 3 de la tarde. Eso evitará que se encuentren accidentalmente con sus yo del pasado y me den un dolor de cabeza, explicó Celebi, mientras ella misma comenzaba a brillar.
Espera, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no me explicas nada? Preguntó Mai, haciéndose oír por primera vez desde que la sacaron del Nihilego. Ojalá pudiera explicarlo, pero eso solo empeoraría las cosas. Solo necesitas saber una cosa. Ash es la clave. Él es el único que puede sacar una buena conclusión de esto. Todos los demás solo causarán destrucción, guerra o algo peor. Pero él no puede hacerlo solo. El resplandor comenzó a extenderse, bañando a todos los presentes en la luz verde mientras Celebi flotaba en el centro, antes de hablarles a todos. Apóyalo. Reúne a su familia y reúnan todas las fuerzas que puedan. Hay grupos que conspiran contra ustedes, así que necesitarán ser un equipo para mantenerse firmes. Mucha suerte. Con un pulso, todo el grupo desapareció, como si se disolviera alrededor de Celebi, como si los hubieran enviado de vuelta al pasado, aquella mañana en Pueblo Paleta. Celebi suspiró, sintiéndose ligeramente agotada por ejercer tanto poder. Normalmente no tenía que enviar gente a través del tiempo, y mucho menos a tanta gente. Así que se sumergió en el agua y dejó que su cuerpo flotara. Odiaba ser tan vaga, pero la situación lo requería. Sobre todo con Azelf allí, lo que solo complicaba las cosas aún más. Esperaba haber hecho lo correcto, pero no podía estar segura. El tiempo era difícil de gestionar, y no existía un resultado seguro. Solo podía esperar haberlos encaminado por buen camino. Buena suerte, se dijo en voz baja mientras flotaba sin rumbo en el agua. La necesitarían. Oscuro. Estaba tan y oscuro. ¿Por qué estaba tan oscuro? Debería haber luz. ¿Y dónde está la luz? No, y la luz se había ido. Ahora lo recuerdan. Se la llevaron. Tomada por ella. La harían sufrir por eso. Le quitarían su luz. Por cualquier medio necesario. ¿Qué pasó aquí? Era una pregunta justa, ya que la ciudad de Auroli, la principal de Melemele en Alola, estaba sumida en el caos. Todos los edificios estaban dañados. Desde ventanas rotas hasta carreteras fracturadas, pasando por enormes agujeros en los laterales y escombros cubriendo las aceras, el lugar parecía como si acabara de estallar una guerra. Y los habitantes del pueblo lo asumían como tal, con la policía local supervisando la distribución de artículos esenciales como alimentos y suministros médicos, mientras la mayoría de las tiendas se veían obligadas a cerrar temporalmente debido a la devastación. Todos formaban largas filas ante unas tiendas de campaña instaladas. Varios equipos de construcción y sus Pokémon trabajaban arduamente para limpiar los escombros, trasladando los escombros más grandes y colocándolos en la parte trasera de grandes camiones de construcción, listos para ser enviados. Aunque todos parecían conmocionados por la catástrofe que causó esta destrucción, parecían estar haciendo todo lo posible por recuperarse como comunidad. O al menos, eso fue lo que Max pensó para sí mismo mientras caminaba por la ciudad destrozada, observando la destrucción con una mirada asombrada, desconcertado por la magnitud del daño mientras su mente trataba de procesar lo que pudo haber causado esto. Ahora bien, no era tanto que nunca hubiera visto daños como este, ni mucho menos. Solía verlos con más frecuencia de la que quería admitir, pero normalmente estaba en el epicentro de la calamidad, viéndolo de primera mano y, por lo general, participando en la solución del problema. Era casi desconcertante estar al otro lado de la destrucción. Pero simplemente negó con la cabeza y se llevó la mano al cinturón para comprobar si su nueva Pokébola estaba allí. Suspiró aliviado al descubrir que seguía allí y frotó ligeramente con un dedo la superficie lisa de la bola, recordándose a sí mismo que ahora era un entrenador. Habían pasado casi 2 años y medio desde la última vez que Max vio a Ash, el entrenador que le enseñó más de lo que estaba dispuesto a admitir sobre ser un buen entrenador Pokémon, y había cambiado. Por fin había empezado a crecer un poco más, habiendo crecido unos centímetros más desde que él y Ash se separaron por última vez, y quería ver si estaba alcanzando a su amigo de canto. Poco probable, se quejó, consciente de su suerte. Ash no era precisamente alto, pero aún así siempre parecía estar bastante por encima de Max. Sin embargo, Max esperaba poder volver a ver a Ash, sobre todo porque ahora también era entrenador. Había cumplido 10 años a principios de año y había capturado su primer Pokémon, pero al principio se abstuvo de viajar. Tras pasar tanto tiempo con Ash, sabía que tenía mucho más que aprender sobre Pokémon que lo que podría aprender de un libro, y sentía que necesitaba tomarse su tiempo antes de salir al mundo. Así que, tras pedirle a su padre que lo acompañara a recoger a un viejo amigo, consiguió su primer Pokémon y empezó a pasar tiempo con él. Ahora, ya conocía bien a su primer compañero y se sentía listo para salir al mundo y emprender su propio viaje.
Tras enterarse por su hermana Mai, quien aún mantenía contacto regular con Ash a través de cartas que le contaba a Max pero que se negaba a dejarle leer, qué raro, de que Ash estaba en Alola estudiando en una escuela Pokémon, Max sintió que debía saludar a quien prácticamente había sido su mentor. Que Ash estuviera en la escuela sorprendió a Max, pero también le hizo sonreír. Cuando viajaba con Ash, solía discutir con él sobre cómo usar a los Pokémon en combate y cuál era la mejor estrategia, lo que los llevaba a chocar. Pero después de ver a Ash combatir de primera mano, Max empezó a apreciar su forma de combatir, aunque su lógica a veces fuera cuestionable. Sin duda, era un entrenador con talento y habilidad natural. Pero no era exactamente inteligente. Max sabía que incluso Ash admitiría que no era el más dotado académicamente, ni siquiera en Pokémon. Así que, se tomó la molestia de aprender teoría Pokémon, algo que sin duda le parecía aburrido y difícil de entender. Max quedó bastante impresionado. Sin embargo, decidió visitar a Ash para anunciarle que finalmente comenzaba su viaje y advertirle de la batalla que se avecinaba una vez que Max hubiera formado un equipo adecuado. Era lo justo. Pero cuando llegó a Alola y vio la ciudad más cercana a Ash prácticamente en ruinas, se sorprendió aún más por la sorpresa que le causó. La ceniza era simplemente un imán para el desastre. De todas formas, Max recorrió la ciudad lo mejor que pudo, abandonando finalmente la extensa metrópolis y caminando por un sendero de tierra desgastado hasta la playa, que un lugareño le había asegurado que lo llevaría a la escuela Pokémon. Al pasar por la playa, se detuvo un momento y decidió que era un buen momento para sacar a su Pokémon de la Pokébola. Probablemente disfrutaría de estas vistas tanto como él. Sacó la Pokébola del cinturón, la agrandó y la lanzó al aire, donde se abrió con un destello de luz, liberando a su ocupante. De la luz emergía un pequeño Pokémon con cuerpo humanoide blanco, lo que le daba la impresión de llevar un camisón un poco grande sobre su esbelto cuerpo. Su rostro estaba casi oculto, con un corte de pelo verde tipo tazón y dos cuernos rojos que sobresalían de la cabeza. Extendiendo los brazos, Ralts miró a Max, sonriendo antes de contemplar la playa. Se tomaron un momento para admirar la hermosa vista que se extendía ante ellos. El océano estaba tranquilo, con solo pequeñas olas rompiendo en la orilla. Era de un precioso tono azul, que Max podía ver extenderse a kilómetros de distancia. Y el cielo estaba casi vacío, salvo por unas pocas nubes perezosas que flotaban en la distancia. Max sonrió mientras se ajustaba las gafas, y apenas se inmutó cuando Ralts empezó a trepar por su cuerpo para sentarse en su hombro. No esperaba que Ralts adoptara el hábito de Pikachu, pero en secreto se alegró de que lo hiciera. Se sentía bien. En el agua, que era tan clara que Max podría haber jurado que podía ver el fondo incluso desde ese camino, vio algunos Pokémon locales nadando, lo que lo llenó con la misma sensación de asombro que siempre tenía cuando veía Pokémon en su hábitat natural. Pero su observación de Pokémon se vio interrumpida cuando Ralts empezó a darle unas palmaditas en la cabeza para llamar su atención, algo que hizo con mucha frecuencia para que Max dejara de observarlos. Mirando a su compañero, lo observó mientras señalaba a lo lejos, intentando señalar algo que había visto. Y allí, a lo lejos, una silueta negra que Max apenas podía ver al entrecerrar los ojos, se veía en el horizonte. Max no podía distinguir qué era desde tan lejos, pero sí sabía que, fuera lo que fuese, echaba humo. Mucho humo. Pero mientras Max intentaba determinar qué era la figura, empezó a darse cuenta de que se hacía más grande y definida. Mientras seguía observando, se dio cuenta de que era un bote y que se dirigía a la playa. El motor debía de estar averiado y se dirigía a toda velocidad hacia la orilla. Acelerando y hacia él. Max se dio cuenta en el último segundo, mientras se zambullía para esquivar la lancha que avanzaba a toda velocidad y que golpeó la arena con fuerza, haciéndola rebotar en el aire y sobre el lugar donde estaba Max antes de estrellarse contra el suelo. Ralts, habiéndose caído del hombro de Max cuando se agachó, saltó frente a él y comenzó a cargar sus energías psíquicas a través de su cuerpo, listo para atacar en caso de que los ocupantes del bote fueran una amenaza. En lugar de ser atacados, una serie de gritos exasperados comenzaron a escucharse desde el barco, dejando a Ralts y Max completamente confundidos. Porque, en nombre de Arceus, pensé que era buena idea dejar que Skirtle condujera el barco. Con un gruñido y un grito de frustración, un panel lateral del bote se desprendió, revelando a un adolescente de piel oscura saliendo, seguido poco después por un Pokémon imponente que tenía un caparazón puntiagudo en su espalda. Y no se detuvo allí, pronto, Pokémon de todas las formas y tamaños comenzaron a salir del barco, incluido el mencionado Skirtle y un sorprendentemente familiar Suellou.
Suellou aparentemente tuvo el mismo pensamiento cuando vio a Ash, mientras emitía un graznido emocionado y voló hacia Max, envolviéndolo en sus alas. ¿Suellou? Preguntó Max en voz alta, lo cual bastó para que Ralph entendiera la señal y apagara el motor. Seguramente este no era el mismo Suellou que Ash tenía, ¿verdad? ¿Conoces a ese chico Suellou? Preguntó el adolescente, atrayendo la atención de Max hacia él y obligándolo a prestar más atención a su apariencia. El adolescente era sorprendentemente alto y musculoso. Algo que podía ver claramente, ya que el adolescente de pelo puntiagudo con reflejos rojos no llevaba camisa, por alguna razón. Pero lo que realmente llamó la atención de Max fue el brazalete en su muñeca y la gema roja que brillaba en su interior. Algo que preguntaría más tarde, concluyó Max antes de responder. Sí, creo que sí. ¿Es este el Suellou de Ash Ketchum? Preguntó, lo que hizo que el adolescente abriera los ojos como platos al ver a Max. ¿Conoces a Ash? Preguntó con incredulidad, captando la atención de los demás Pokémon. Uno de ellos era un Lugia. Presentes. Dos de ellos, Skirtle y Glalie, finalmente notaron a Max y corrieron hacia él. Supongo que podría decirse eso, dijo Max con una risita mientras saludaba a los Pokémon que conocía, dándoles palmaditas y abrazos lo mejor que podía. Viajaba con él. El adolescente se pasó una mano por el cabello y una pequeña sonrisa comenzó a formarse. Bueno, un amigo de Ash es amigo mío. Soy Kiawe, y me vendría bien una ayuda extra. Con los ojos brillantes ante esto, Max finalmente lo entendió. Esta era otra calamidad de Ash, y si Max conocía la mala suerte de Ash, que era terrible, entonces había Pokémon legendarios involucrados. Incluido ese Lugia. Era hora de volver a lanzarse a la aventura. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes primeros auxilios? Preguntó Kiawe, mientras un Garchomp salía con cautela del bote, con un rostro familiar entre sus brazos. ¿Amanecer? Tengo que admitirlo, esto es raro, admitió Talonflame mientras observaba el cuerpo disfrazado de Latios, a lo que este simplemente se encogió de hombros. Cumple la función que necesitamos. Me parezco a Ash. Por lo tanto, la gente pensará que soy Ash, incluida Iris, respondió Latios, mientras Rowlet se sentaba contento en su hombro. Puede que sea raro de ver, pero su hombro es igual de cómodo, murmuró Rowlet, luchando por contener un bostezo al terminar. Algo que provocó la risa del legendario psíquico. El grupo de 4, incluyendo a Latios, Rowlet, Talonflame y Heracross, esperaba en el aeropuerto de Kanto, observando las pantallas parpadeantes en busca de información sobre el vuelo que esperaban. Si el avión de Iris llegaba sin problemas, debería estar aterrizando ahora mismo y llegaría pronto para verlos. Hablando de verlos, Latios ya estaba disfrazado de Ash, con el sombrero que lo complementaba. Le pareció sorprendentemente inteligente que Ash lo llevara al aeropuerto, ya que eso significaba que Ash podría concentrarse en su tarea en Pueblo Paleta mientras él usaba su disfraz para recoger a Iris. Estaba muy bien pensado y no era algo que esperara del impulsivo, pero brillante, bobo al que orgullosamente llamaba su entrenador. Pero cuanto más esperaban, más se daba cuenta Latios de que quizá Ash no era el único tonto. Debo admitir que nunca pensé que los Pokémon de Ash serían tan peculiares como él. Es extraño que Pokémon tan competentes fueran tan raros, reflexionó Latios en voz alta, mientras miraba a los demás Pokémon sentados junto a él. Heracross, que hasta ahora había estado en silencio, simplemente se rió entre dientes mientras se giraba hacia el joven legendario. Probablemente esa sea la forma en que Arceus equilibra nuestro poder. Extremadamente fuerte, pero increíblemente torpe. Significa que solo usamos todo nuestro potencial cuando la situación es grave, dijo Heracross con un gesto de la mano, lo que le valió un asentimiento de los demás mientras escuchaban su teoría. Tenía más sentido que algunas de las cosas que habían abordado en las últimas 24 horas. Sin nada más que añadir, Talonflame cambió de tema. ¿Alguno de ustedes conoce realmente a Iris? Se escucharon varias negativas, ya que el grupo negó haber conocido alguna vez al nativo de Teselia. Estaba muerto cuando Ash la conoció. La he visto por videollamada, nunca en persona. Comencé a conocer a los amigos de Ash de otras regiones este fin de semana, sin incluirla a ella. Talonflame asintió sabiamente ante esto. Bueno, supongo que esto será una experiencia de aprendizaje para nosotros. Sonriéndole a Talonflame, Latios dejó que su mirada vagara por el espacio en el que se encontraban, mientras observaba a la gente y a los Pokémon que se movían ajetreados por el aeropuerto. Latios no era de los que se preocupaban mucho por la vida de la gente. Eso era algo que su hermana disfrutaba más.
Pero sentarse allí, viendo a la gente interactuar, estar en contacto con el mundo. Bueno, tal vez Latios tenía razón al sentir curiosidad. Mientras Latios observaba a la multitud fluir y refluir a través del espacio que los rodeaba, Latios comenzó a notar que algunas de las personas no pertenecían allí. La mayoría de las personas en este espacio parecían estar viajando, cargando bolsas o maletas al entrar o salir de las puertas que conducían a los distintos aviones. Su ropa reflejaba su procedencia. Algunos llevaban camisetas y pantalones cortos, pues provenían de una región cálida, mientras que otros llevaban ropa más gruesa para un clima más frío. Incluso quienes entraban al aeropuerto llevaban ropa adecuada para el clima de Kanto. Sin embargo, había una persona que carecía de todo esto. Vestía lo que parecían ser uniformes de enfermera modificados, de un blanco brillante y con grandes bolsillos que sobresalían del uniforme. El hombre que los vestía no parecía pertenecer al lugar. Algo que hacía que este individuo llamara especialmente la atención de Latios era que no llevaba ningún tipo de equipaje. Todos los demás tenían bolsos o maletas de distintos tamaños, pero todos las tenían. Este hombre no tenía nada, ni siquiera una mochila. Y para colmo, parecía estar tratando de evitar deliberadamente la vista de Latios, mientras también lo miraba fijamente. No es bueno. Atención, creo que tenemos problemas, dijo Latios, esta vez procurando que su discurso psíquico se limitara solo a sus compañeros, para que los demás no pudieran oírlo. En respuesta inmediata, los demás comenzaron a mirar a su alrededor, detectando rápidamente lo que hacía Latios. Y más. Uno detrás de nosotros, susurró Talonflame, sin darse la vuelta. Ninguno de ellos confiaba en su palabra, y no querían alertar a estos tipos de que sabían que los vigilaban. Dos a nuestra izquierda, añadió Heracros, lo que provocó que Latios se tensara involuntariamente. Los estaban rodeando. Tres más en el kiosco, dijo Rowlet, más despierto en ese momento de lo que Latios lo había visto jamás. Es posible que Heracros estuviera en lo cierto, ya que parecía que esto se iba a poner muy serio, muy rápidamente. ¿Alguna idea de quiénes son estos tipos? Preguntó Latios, a lo que Rowlet asintió vacilante. Creo reconocerlos, pero no puedo identificarlos. Latios simplemente se puso de pie, levantándose de la silla lentamente para no parecer sospechoso. Entonces guárdalo, concéntrate en el presente. Tenemos que salir de aquí antes de que se desate una pelea, ordenó Latios, y los demás asintieron en silencio. Pero no parecía que fueran a tener mucha suerte, ya que el hecho de que Latios se pusiera de pie había provocado que la gente que los rodeaba comenzara a acercarse. ¿Estaban en una batalla? Sí. La pregunta era cómo iban a salir de ella. Mantente disfrazado, Latios. Por lo que sabemos, estos tipos van tras Ash. Lo último que necesitamos es hacerles ver que tienen la oportunidad de conseguir un legendario, le dijo Talonflame a Latios, a lo que este respondió con un mensaje mental. No necesitaban agravar la situación. El primer hombre que Latios vio de repente sacó una Pokébola y la arrojó con facilidad. El Pokémon que estaba dentro saltó, revelando un imponente Magmortar. El Magmortar, ahora libre para sembrar el caos, alzó ambos brazos y disparó una ráfaga doble de explosión de fuego, dirigida directamente a Latios. Pero antes de que pudiera impactar, Talonflame entró en acción, devolviendo un viento navaja que impactó a los dos ataques de fuego, haciéndolos explotar a una distancia segura del grupo. La explosión hizo que la multitud que rodeaba a Latios y los demás se dispersara, y gritos de pánico inundaron el aire. Los demás con los uniformes extraños lo interpretaron como una señal para intervenir, sacaron Pokébolas y se unieron a la pelea. Heracros y Rowlet entraron en acción, volando por los aires y lanzando ataques a diestro y siniestro, mientras Talonflame volaba hacia Magmortar, envuelto en una luz brillante y con fuego en la mirada. Chocó contra Magmortar con su ave valiente, derribando al alto Pokémon de tipo fuego y estrellándolo contra un pilar, que se quebró por la fuerza. Satisfecho, Talonflame se alejó, buscando otro objetivo. Latios se escondió tras una hilera de sillas, intentando mantener viva la ilusión a pesar de lo frustrante que le resultaba. Quería intervenir y ayudar, pero no quería arriesgarse a exponerse. Probablemente redoblarían sus esfuerzos si supieran que había un legendario presente, algo de lo que podrían prescindir. Para su crédito, estaban ofreciendo una lucha increíble. A pesar de la gran inferioridad numérica de los tres, superaban con creces a estos posibles atacantes. Puede que tuvieran Pokémon imponentes, pero no eran luchadores ni mucho menos. Sin embargo, todavía superaban en número a sus aliados, y pronto se vieron acorralados, con todas las salidas bloqueadas. Estaban atrapados.
mientras Latios repasaba las posibles formas en que podían escapar, incluyendo simplemente dejar caer su disfraz por completo y salir disparado como un avión a reacción con los demás detrás, el hombre líder habló, captando su atención. Ash Ketchum. Nos encontramos ante usted en representación de la Fundación Ether. Recientemente ha interactuado con ultraentes, y nuestro presidente desea hablar con usted. Latios frunció el ceño y casi se burló en voz alta de la sugerencia del hombre. ¿Hablar un momento? Después de ser atacado y rodeado en un aeropuerto. Porque esa era sin duda la mejor manera de invitar a alguien amablemente a una charla agradable, ¿no? Los demás parecían compartir los sentimientos de Latios, pues simplemente empezaron a cargar más ataques. Lo cual pareció frustrar un poco al hombre. Bien. Si no vienes voluntariamente, nos veremos obligados a llevarte de vuelta a Alola por la fuerza. Y, claramente, careces de los medios adecuados para hacerlo, dado que tus Pokémon están tan dispersos por las regiones. Esto llamó la atención de Latios. ¿Cómo sabían que los Pokémon de Ash se teletransportaban? Y, por cierto, ¿cómo sabían de los ultraentes? Esas preguntas tendrán que esperar, pensó Latios, mientras se preparaba para quitarse el disfraz. Parecía que necesitaban luchar para salir. El hombre liberó a otro Pokémon, esta vez un Electivire encorvado, que comenzó a cargar electricidad para un ataque en el momento en que la luz de la Pokébola se desvaneció. Parece que te has quedado sin opciones, elegido, dijo el hombre, con el veneno destilando sus palabras al usar el término elegido, lo que enfureció a Latios. ¿Cómo se atrevía a profanar ese término sagrado? Noquearlos. Cuando el Electivire comenzó a levantar sus puños para disparar un rayo, una lluvia de piedras se estrelló contra Electivire, derribando al tipo eléctrico y dejando su cuerpo encorvado en el suelo. Antes de que el hombre y sus cómplices pudieran reaccionar, varios Pokémon grandes chocaron contra los suyos, y Latios reconoció que un Dragonite y un Excadrill eran los que proporcionaban los músculos. De repente, un rugido resonó, atrayendo la atención de todos, y todos, incluso Latios, se quedaron sin aliento cuando vieron un tipo fuego familiar. Si alguien quiere meterse con mi entrenador, que me ataque. Rugió Charizard, disparando un lanzallamas al aire para enfatizar su discurso. Crocodile, Muk, Dewott y Eve formaron una fila junto a él, con una chica con un cabello escandalosamente largo caminando a su lado. Para traducirle al tipo grande, gritó la chica a los humanos, básicamente está diciendo que se metieron con el tipo equivocado. El hombre que lideraba el grupo, que aparentemente eran de alguien llamado Fundación Aether, Latios notó para sí mismo, refunfuñó en voz baja, le hizo una señal a su gente, lo que llevó a todos a recordar a sus Pokémon y comenzar a correr hacia ellos. La batalla fue ganada y por ahora. Antes de que Latios pudiera calmarse, saltó cuando sintió que alguien le golpeaba el brazo. Imbécil. Ni siquiera puedes esperarme en el aeropuerto sin que todo se vuelva un lío. Me desconcierta cómo te las arreglaste el último año y algo más sin mí, gritó Iris, provocando que Latios la mirara con curiosidad. Al parecer sus amigos también eran raros. Ignorando esto, Latios finalmente dejó caer su disfraz, envolviendo a Iris con sus brazos, lo que provocó un silbido de Charizard. Rayos. Ni siquiera me di cuenta de que no eras Ash. Buen trabajo. Lo felicitó Charizard, mientras Iris se quedaba allí boquiabierta. Latios, murmuró, esforzándose por articular palabra. Algo que divirtió mucho a Latios. Es un placer conocerte también, Iris. Steven suspiró al salir de la ducha, sintiéndose feliz al secarse. Nada como un buen enjuague y lavado para deshacerse del estrés del día. Steven estuvo muy ocupado estos días, dividido entre su investigación sobre la mega evolución y sus deberes como campeón. Aunque aceptó el puesto a regañadientes después de que Guayace renunciara para regresar a su puesto de líder de gimnasio, no pudo evitar disfrutar de las ventajas que le ofrecía. Acceso ilimitado a los recursos e investigaciones de la región, apoyo del alto mando de OEN y los líderes de gimnasio, además de conocer de primera mano a muchas personas influyentes de otras regiones. No es un mal negocio teniendo en cuenta que hay que lidiar con alguna batalla ocasional y algo de papeleo, en opinión de Steven. Hoy fue un día relativamente sencillo, con un único problema importante en la región al que tuvo que enfrentarse. Un banco de guiarados se había interpuesto accidentalmente en una ruta comercial entre Dewford Town y Slateport y estaba causando problemas. Steven tuvo que intervenir y ayudar a calmarlos con unos cuantos rayos bien colocados, cortesía de Metagross. Una vez resuelto esto, Steven tuvo que revisar las montañas de papeleo que siempre tenía.
Algunos eran trabajos de investigación que sus compañeros le habían enviado para que los revisara y corrigiera, algo que disfrutaba haciendo mientras comía, y muchos formularios de aprobación y actualizaciones sobre actividades regionales que eran de su competencia. Con una cantidad considerable de papeleo resuelto, Steven dio por finalizado el día y pidió una pizza antes de meterse en la ducha. Nada como una comida rápida para despejarse del papeleo. Mientras Steven terminaba de ponerse el overol para la noche, sonó el timbre de su casa. Pensando que solo eran los repartidores de pizza, Steven se acercó a la puerta y la abrió sin pensar en mirar por el catalejo. No esperaba que al otro lado de la puerta aparecieran un hombre y una mujer con trajes verdes y gafas de sol, a pesar de que era casi medianoche, claro está, uno de los cuales estaba allí sosteniendo una tableta como si le estuviera pasando un folleto a Steven, y el otro sostenía ahí su pizza. Campeón Stone, buenas noches. Lamentamos interrumpirlo en su casa, pero la situación es bastante grave. ¿Podemos pasar?, preguntó el hombre, mientras adelantaba la pizza ligeramente, colocándola justo a la altura para que Steven pudiera olerla. Arceus, tenía hambre. Antes de irme, ¿puedo preguntar quién eres? No suelo recibir visitas, y mucho menos si no tengo ni idea de quiénes son ni qué quieren, respondió Steven, deslizando la mano hacia su bolsillo, donde estaba la Pokébola de Claydol. Aunque Metagross era su favorito para combatir, su Pokébola estaba en el escritorio de Steven, así que Steven se alegró de tener un solo Pokémon a mano. Al parecer no lo necesitaría, como lo reveló la respuesta de la mujer. Mi colega y yo somos representantes de la agencia ICOP y estamos aquí para contratar sus servicios y salvar la vida de muchas personas, principalmente la de Ash Ketchum. Steven los miró fijamente por un momento, antes de quitarles la pizza y caminar hacia su sala de estar. Pasen, dijo mientras sacaba una rebanada de pizza de la caja, esperando una explicación detallada de la pareja. Parecía que no se acostaría temprano, eso seguro. Giovanni se frotó la sien mientras llenaba el último número de informes que le había entregado su asistente en su oficina de Ciudad Viridian, una ciudad que nunca abandonó. Puede que haya abandonado su puesto de líder de gimnasio, pero nunca abandonó la ciudad por completo. Mejor ocultarse a plena vista que trasladar una organización enorme y llamar la atención. Los informes en cuestión que estaba leyendo le hacían palpitar una vena en la cabeza mientras los leía, lo que le hizo suspirar con incredulidad. ¿Eran todos sus agentes incompetentes, o eran los pocos incompetentes simplemente capaces de llamar su atención? Tenía en sus manos varios informes sobre operaciones fallidas dirigidas por sus agentes y, para su disgusto, no podía atribuir la culpa completa al trío de idiotas que solía atribuir. Si bien varios de los informes provenían de ellos, al parecer habían conseguido algunos Pokémon raros de la remota región de Alola y vigilaban de cerca al chico Ketchum. Lo cual significaba que en realidad eran algo capaces. Pensar en ellos le daba dolor de cabeza a Giovanni, lo que le hizo dejar el papeleo y acercarse a la ventana a tomar el aire. Aunque ese trío le había dado muchos dolores de cabeza a lo largo de los años y le había costado muchísimo dinero, en serio, con la velocidad con la que se gastaban el presupuesto, parecía que lo gastaran en robótica avanzada, al menos vigilaban al elegido. Era una persona a la que le interesaba especialmente vigilar. Tras el incidente de Shamouti, el trío envió un informe que indicaba que el chico al que habían pasado el último año siguiendo a Pikachu había sido designado como una especie de elegido, según una profecía que involucraba al trío de aves legendarias y a Lugia. Al principio, Giovanni lo descartó, pero poco después de lo ocurrido, al empezar a leer los documentos, no pudo evitar notar algo. Se ocultó información sobre el incidente. Giovanni reconoció las señales al instante. La ausencia de nombres, incluido el del causante del incidente, las vagas descripciones de cómo se resolvió y los constantes recordatorios de que todo estaba bien. Alguien intentaba mantener en secreto los detalles del suceso, lo que solo avivó la curiosidad de Giovanni. Guiándose por el informe del trío de incompetentes, envió a algunos de sus agentes más competentes a investigar y logró descubrir información muy interesante. Principalmente, el hecho de que Ash Ketchum, un chico de pueblo paleta con un Pikachu algo más fuerte de lo normal, era el elegido. Al principio, Giovanni estuvo dispuesto a ignorarlo todo tras descubrirlo. Al fin y al cabo, el trabajo del chico era salvar al mundo del incidente de Shamouti, y había hecho un trabajo admirable. Una parte de Giovanni incluso le estaba agradecida. Pero eso cambió cuando reapareció, esta vez interponiéndose entre él y Mewtwo. Eso fue un dolor de cabeza en sí mismo, sobre todo porque ahora tenía que fingir que no sabía de la existencia de Mewtwo.
Cuando Mewtwo borró su memoria ese día, no tuvo en cuenta que había otros agentes y oficiales del equipo Rocket que sabían de su existencia, y con su presión para saber qué había sucedido, los recuerdos enterrados volvieron a la luz, lo que le permitió a Giovanni analizar la situación y sus consecuencias. El hecho de que Mewtwo no solo pudiera borrar recuerdos, sino también mover elementos geográficos enteros a voluntad, ya era bastante preocupante, pero la presencia del elegido complicaba las cosas aún más. Parecía que tenía un adversario potencial. Pero no actuó en consecuencia, sino que optó por vigilar de cerca al niño, observando su desarrollo y crecimiento, y comenzó a maravillarse de lo que lograba. Por pura casualidad, el niño parecía salvar el mundo donde quiera que iba, e incluso fue clave en el derribo de organizaciones rivales. Giovanni no quería traicionar a nadie. Ya había cometido ese error una vez. Por eso permitió que el trío siguiera acosándolo. Salvo algunas otras raras ocasiones, la opinión del elegido sobre su organización giraba enteramente en torno a estos tres, lo que significaba que los consideraba poco más que una molestia. Esto era algo que Giovanni estaba dispuesto a aceptar. Si consideraba al equipo Rocket solo una molestia en lugar de una amenaza, no sentiría la necesidad de intentar cerrar la organización, dándole a Giovanni vía libre para seguir dirigiendo su negocio. Pero, por si acaso, también hizo que el trío le enviara actualizaciones periódicas sobre sus actividades, lo que le permitía a Giovanni saber cuándo evitarlo. Se mantuvo a distancia hasta que decidió actuar en Teselia y tomar el control de las fuerzas legendarias de la naturaleza. Fue entonces cuando comprendió que Ash era una fuerza a tener en cuenta, ya que desmanteló sus planes con facilidad, a pesar del apoyo de múltiples legendarios. Debido a su derrota allí, el equipo Rocket volvió a ser una molestia menor en el radar del elegido, y Giovanni ahora sabía que si alguna vez quería intentar algo así nuevamente, necesitaría estar mucho mejor preparado. Así que, por ahora, esperaría y observaría. Y cuando se presentara la oportunidad, actuaría. Mientras estaba de pie en la ventana, que daba a Ciudad Iridian, escuchó el canal de noticias, que estaba transmitiendo algunos eventos interesantes que habían sucedido en Alola. La isla Melemele aún se recupera del masivo ataque ocurrido ayer, y la ciudad Auli sufrió graves daños. Nadie parece saber aún qué Pokémon causó el ataque, pues se desconoce su variación y fuerza. Normalmente le preguntaríamos a nuestro profesor local, el profesor Kukui, pero él y una clase de la escuela Pokémon han desaparecido. Esto hizo que Giovanni frunciera el ceño, pues sabía a qué clase se referían. La del molesto elegido. ¿Qué eran esos Pokémon que lo atacaban? ¿Y valían algo? Mientras reflexionaba sobre esto, vio una gran manada de tauros corriendo por el pueblo, sembrando el caos mientras la gente se apartaba a toda prisa de la manada de músculos y pelaje. Giovanni la reconoció al instante, pues había recibido múltiples fotos de los Pokémon de Ash a lo largo de los años. ¿No se suponía que su manada de tauros estaría en Alola con él en ese momento? Eso decía el informe que recibió del trío de incompetentes el domingo por la mañana. ¿Qué hacían allí? Su interés se despertó, regresó a su escritorio y presionó un botón para encender su intercomunicador. Vanessa, hazme un favor y envía a unos agentes a rastrear a esa manada de tauros. Quiero saber qué están haciendo y a dónde se dirigen. Gracias. Volviendo a sentarse, Giovanni sonrió. Intuía que se abría una oportunidad y estaría listo para aprovecharla en cuanto se presentara. Podía contar con ello. Lucario levantó una pata sobre sus ojos, bloqueando el sol poniente mientras salían de las ruinas y emergían en un pequeño pueblo. Tras seguir a una Quintia furiosa y decidida, Lucario y su grupo de inadaptados lograron escalar rápidamente las ruinas. Mallow, algo más curioso y capaz de hacer preguntas que los demás, al ser Pokémon, se había encargado de interrogar a Quintia sobre su situación. Algo que, sinceramente, Lucario ya debería haber pensado. En su defensa hay que decir que había resucitado esa misma mañana. Y mientras el sol comenzaba a ponerse tras el monte Corona en Sinnoh, Lucario empezó a considerar las implicaciones de esto. Había muerto, en sentido literal. Cuando fue sellado dentro del bastón, al menos supo que, aunque había sido desplazado temporalmente, en realidad no había perdido la vida. Pero ahora, había trascendido el éter, al plano más allá del reino de los vivos. Y había regresado. ¿Y entonces en qué lo convirtió eso? Lucario salió de sus pensamientos con un codazo en el brazo, mientras se concentraba en quien intentaba llamar su atención. Al girar la cabeza, no le sorprendió que fuera un tipo de planta el que buscaba su atención, pero sí le sorprendió saber qué tipo de planta era. ¿Estás bien, Lucario?
Preguntó Torterra con suavidad, arrastrando lentamente su gran cuerpo hacia adelante, al ritmo de su lento caminar. Lucario, en respuesta, simplemente inclinó la cabeza, haciendo que su oreja izquierda se inclinara ligeramente. Por supuesto, respondió Lucario secamente, ¿por qué no lo estaría? Torterra pareció ignorar casualmente la respuesta de Lucario y comenzó a mirar fijamente al antiguo guerrero. Se me ocurren muchas razones, la mayoría relacionadas con que estabas muerto esta mañana, dijo Torterra, mirando a Lucario con curiosidad. Para la mayoría, eso sería motivo suficiente para sufrir una crisis nerviosa. Lucario no pudo evitar resoplar, y en lugar de permitir que la vergüenza se manifestara, decidió dejarse llevar y respondió de la misma manera. ¿Yo, sufro una crisis nerviosa? Por favor, soy un guerrero que representa al reino de Rota y discípulo de Sir Aaron. Mi fortaleza mental es inquebrantable y no soy susceptible a las crisis nerviosas, declaró Lucario, ante lo cual Torterra rió abiertamente. ¿Te das cuenta de que estás hablando con alguien que ha interactuado con múltiples legendarios, verdad? He tratado con dioses literales, y la mayoría tienen la capacidad mental de niños en desarrollo. Un guerrero recién resucitado que, físicamente, estuvo en una guerra hace solo una semana, ha sido desplazado en el tiempo 2 veces y ha tenido que lidiar con extrañas revelaciones y batallas desafiantes, todo sin apenas tiempo para adaptarse o sobrellevar la situación. Si alguien en nuestra extraña y pequeña familia va a sufrir algún tipo de colapso mental, que ya ha ocurrido, por cierto, ese serías tú. Lucario miró a Torterra con la mirada perdida, sin aliento, mientras seguía escuchando su evaluación. A medida que las implicaciones de lo que se estaba tramando comenzaban a formarse en la mente de Lucario, Torterra insistió. Sé que Latios está lidiando con algo similar, después de haber muerto durante más de 3 años. Pero desde el momento en que los trajeron de vuelta, por sus reacciones, supe que no lo iban a procesar tan bien. Latios, de inmediato, comenzó a aceptar el hecho de que literalmente había muerto. Dudó de sí mismo, se lo cuestionó, y luego se dio cuenta de la verdad en esos primeros momentos de regreso. Pude verlo en sus ojos mientras miraba sus garras. Torterra se detuvo por un momento, suspirando tristemente antes de volver su atención a Lucario. Pero lo superó, y ver a Ash y a su hermana lo ayudó a aceptar lo sucedido. Tú, en cambio, no. Simplemente lo dejaste de lado, enterrándolo en lo más profundo de ti para concentrarte en la tarea que tenías entre manos. Lo ignoraste en todo momento, incluso bromeando al respecto. No sé si era tu intento de sobrellevarlo o una costumbre de veterano. No lo sé. Entonces Torterra hizo una pausa y Lucario se detuvo a su lado. De cualquier manera, es fácil darse cuenta de que no estás lidiando con la situación tan bien como quieres hacernos creer. Lucario no dijo nada al principio, girándose para mirar a los demás del grupo. Mallow seguía interrogando intensamente a Quintia, quien respondía lo mejor que podía mientras seguía marchando hacia donde los guiaba. Los demás Pokémon seguían a los 2 humanos, caminando varios metros por delante de él y del gran Pokémon tipo planta. La única excepción era el Ultraente, que se mantenía a un lado, manteniendo la misma distancia de todos, algo de lo que Lucario seguía siendo cauteloso. Lo más importante que pudo notar, afortunadamente, fue que ninguno de ellos había escuchado su conversación. Eres mucho más sabio de lo que parece. ¿Por qué lo mencionas ahora, cuando estamos lidiando con una situación que supera mis necesidades y bienestar personales? Preguntó Lucario con indiferencia, decidiendo sincerarse con Torterra. Porque te necesitamos en tu mejor momento, respondió Torterra. Con todo lo que está pasando, sobre todo considerando que estamos en una región en la que Ash no ha estado durante unos 2 años, y tenemos una criatura en la que, según todas mis experiencias, no se debe ni se puede confiar. Así que no podemos permitirnos que uno de nuestros mejores luchadores tenga problemas mentales. Torterra miró al grupo y notó que habían llegado a una casa y que Quintia comenzaba a acompañarlos al interior. Así que decidió concluir rápidamente su punto. Mira, nuestro grupo es muy heterogéneo, sin contar al campeón. Tompan y Noivern tienen talento, y ambos son mucho más jóvenes que la mayoría de nosotros. Servine es más madura que ellos dos, pero no es la más capaz de liderar un grupo, y menos en combate. Es mucho mejor como apoyo, algo que reconocerá con gusto. Mallow, aunque sin duda es una entrenadora competente, como suele ser una amiga de Ash, actualmente no tiene ningún Pokémon que la respalde. Nos deja a nosotros dos como los más experimentados. Y, seamos sinceros, es más probable que recurran a ti. Solo quería decirte que, si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. No te juzgaré y con gusto te ayudaré.
Si vamos a hacer esto, debemos trabajar juntos. Lucario se quedó allí un momento, completamente atónito y sin palabras ante lo que acababa de decir. Pero no pudo evitar sonreír y pronto puso una pata sobre el caparazón de Torterra con gesto amistoso. Aprecio tu sentimiento. Tienes razón, no estoy lidiando con esto tan bien como quisiera. Pero por ahora, tendré que soportarlo hasta que termine la tarea. Pero puedo estar más tranquilo sabiendo que cuento con tu apoyo, dijo Lucario con una sonrisa, antes de empezar a caminar hacia la casa. Entonces se detuvo y se volvió hacia Torterra. Y no te desacredites tan rápido. Puede que recurran a mí como el guerrero más experimentado, pero eres tú a quien recurren en busca de ayuda antes que a mí. Recuérdalo. Luego fue a caminar hacia el interior, dejando a Torterra allí parado, en un breve momento de shock y sorpresa. Servine se quedó allí, sujetando la puerta mientras Lucario y Torterra entraban detrás, tras haber estado rezagados mientras Quintia los guiaba a lo que supuso que era su casa. Ambos tenían miradas bastante y pensativas, y se mordían la lengua por razones aparentemente distintas. Pero Servine sabía que había mucho que hacer, y ahora, con la insinuación de que el campeón de toda una región aparentemente se mantenía en la ignorancia, el hecho de que posiblemente estuvieran lidiando con asuntos personales en ese momento no era tan inesperado. Era molesto, pero definitivamente algo con lo que se podía lidiar. Al menos más tarde. Por ahora, Servine solo quería concentrarse en la tarea en cuestión, que incluía observar a una campeona rubia algo tonta escarbando desesperadamente en una gran pila de papeles, mientras murmuraba maldiciones en voz baja mientras lo hacía. Sin embargo, mientras Servine cerraba la puerta tras ella y se alejaba, se oyó un golpe que llamó la atención de todos en la habitación. Lucario ya había desenvainado sus garras metálicas, y el Garchomp de Quintia había saltado por encima del marco de la puerta, aferrándose a la pared y esperando a caer sobre cualquier intruso. Mallow se refugió tras un escritorio, y Noivern saltó al mismo para protegerla. Todos los demás formaron una fila curva alrededor de la puerta, listos para atacar, mientras Quintia se sacudía el abrigo para quitarse la pequeña capa de polvo. Con su apariencia algo arreglada, Quintia caminó confiadamente hacia la puerta, abriéndola con calma solo para jadear levemente cuando vio quién estaba en la puerta. Servine, que había estado cargando un látigo cepa, miró a su alrededor para ver quién estaba en la puerta y se sorprendió por lo que vio. En su interior, esperaba que algunos miembros de una organización malvada estuvieran ansiosos por vengarse de Ash. No tenía pruebas sólidas que lo respaldaran, pero ya había sucedido antes. En cambio, estaba de pie en la puerta con una extraña aura de confianza y misterio, con la mayor parte de su cuerpo cubierto por una estilizada capa roja que ocultaba fácilmente la parte superior del cuerpo y el torso. También parecía llevar algún tipo de uniforme debajo, a juzgar por los pantalones bien planchados que ella podía ver. Y con su cabeza, lo único en lo que Servine podía fijarse era en su larga y abundante cabellera. El hombre que tenían delante le pareció extraño a Servine, pero no pudo evitar sentir que había visto, o al menos oído, a alguien que coincidía con esa descripción. Afortunadamente, Quintia reconoció directamente a este hombre y pudo ponerle un nombre a su rostro. ¿Tobías? ¿Qué haces aquí? Tobías, a quien Servine finalmente reconoció como el hombre que había usado un par de legendarios para derrotar a Ash en la liga si no, simplemente asintió a Quintia antes de abrir su capa, revelando que sostenía lo que parecía ser una insignia. Agente Tobías, representante de la agencia ICOP. Lamento interrumpirlo en su casa esta noche, pero necesitamos su ayuda. Pikachu suspiró mientras se palmeaba la barriga, sintiéndose muy lleno y muy satisfecho por primera vez desde que se había despertado esa mañana. Tras arriesgarse al teletransportarse al jardín secreto de la tías, Pikachu se alegró de ver que había dado buenos resultados, encontrando a más miembros de su familia allí y engrosando su creciente grupo. Con el tiempo, lograron encontrar y reunir a todos los miembros de su familia, y luego comenzaron a prepararse para el problema de los ultraentes. Con sus pensamientos divagando hacia el ultraente, Pikachu sintió que su ánimo se desmoronaba. Había habido muchas revelaciones hoy, y presentía que pronto habría más. Lo sentía en su interior. Y lo más probable era que terminara frustrado con los legendarios. Las palabras de Giratina seguían grabadas en la memoria de Pikachu, sobre todo porque había dicho que Arceus estaba involucrado de alguna forma con los ultraentes. Pikachu no sabía a qué se refería, pero cada escenario que pasaba por su cabeza sobre su participación solo lo frustraba aún más. No le gustaba que lo dejaran así de desprevenido. Pikachu observó al grupo que lo rodeaba mientras hacía un recuento rápido.
Había muchísimos Pokémon, y todos y cada uno de ellos eran capaces de alguna y algunos más que otros. Esto lo llevó al Pokémon en el que ahora se centraba. Mewtwo. Salvo su llegada esa mañana, Pikachu no había visto al legendario errante desde Johto. Aunque habían visto a un Mewtwo en Teselia, Pikachu sabía que no era el mismo Mewtwo que habían conocido antes. Ash no tenía ni idea, pero cuando la había tenido, Pikachu lo amaba como a un hermano, pero el buen Arceus no era el Voltorb más brillante que existía. Pero con lo que estaba pasando, Pikachu sabía que necesitaba hablarlo con alguien que tuviera una perspectiva y un punto de vista completamente diferentes al suyo, y el único que encajaba con ese perfil en ese momento era él. Lo cual significaba que iba a tener una charla con el recluso. Balanceándose sobre sus patas, Pikachu empezó a caminar entre todos para llegar hasta él. Pasó junto a Lillie y Snowy, quienes estaban en medio de una intensa y emotiva sesión de unión. Luego pasó junto a la tía Espeón, esta última prácticamente efusiva hacia el dragón psíquico, quien sonreía radiante ante los elogios y la atención que recibía. Pikachu finalmente llegó hasta el alto psíquico, que estaba en medio de una conversación tomando té, y le dio una palmada en la cola, ganando su atención bastante rápido. ¿Puedo hablar un momento?, preguntó Pikachu antes de alejarse de la mesa de preparación, sabiendo perfectamente que lo seguiría. Efectivamente, después de alejarse lo suficiente para que nadie más pudiera oírlos, Pikachu se dio la vuelta y vio al psíquico, ahora con aspecto molesto, flotando pacientemente a su lado. ¿Puedo ayudarte? Fue bastante grosero lo que hiciste, dijo Mewtwo, pero Pikachu decidió, por cuestión de tiempo, ignorarlo por completo. Estamos en problemas, Mewtwo, y necesitamos un plan, comenzó Pikachu, tomándolo por sorpresa cuando dudó en mirarlo. ¿Qué? Nos sorprendieron por completo esta mañana, y a pesar de atacarlos con todas nuestras fuerzas, solo logramos salir de allí gracias a lo que solo puedo describir como unas artimañas. Y eso después de que añadiéramos varios miembros nuevos a nuestra familia, varias evoluciones, al menos media docena de mega evoluciones, y yo mismo conseguí un potenciador con el que pude sorprender a un legendario con mi nueva fuerza. Todo eso, incluyendo tu apoyo, y apenas logramos salir de allí. Y eso me aterra, explicó Pikachu, suspirando profundamente al terminar, lo que llevó a Mewtwo a mirarlo fijamente mientras se rascaba la barbilla, pensativo. Ya veo. No lo había considerado. Estaba tan preocupado por recuperarme de los sucesos de esta mañana que los desafíos que encontramos se habían pasado por alto. Preocupante de verdad. Añadió Mewtwo, girando en el aire mientras comenzaba a alejarse flotando, acercándose al pequeño estanque que se encontraba en medio del jardín. Pikachu, indiferente a su comentario, simplemente regresó a su lado. Sí, me ha estado molestando por un tiempo. No le he dado mucha importancia, pero no podemos permitirnos que nos pille desprevenidos así, necesitamos estar mejor preparados. De eso quería hablarte. Mewtwo miró al pequeño ratón, con una mirada intrigada acechando en sus ojos. Ah, ¿y cómo piensas hacer eso? Pikachu solo pudo sonreír en respuesta. La única forma que yo y todos en mi familia sabemos. Entrenar. Mewtwo sonrió con sorna ante esto, cuando de repente su atención se dirigió hacia atrás, cuando sintió una presencia aparecer tras él. Al girarse en el sitio, se sorprendió al ver a la chica, Lillie, allí de pie con determinación en los ojos, con un fuego ardiente en su interior, y a su pequeño Snowy de pie junto a ella, con la misma determinación. Quiero ayudar, tartamudeó. Le faltaban las palabras, pero su determinación seguía presente. Mewtwo y Pikachu intercambiaron una mirada antes de volver a mirar a Lillie. Se quedaron en silencio un momento antes de que Pikachu comentara. ¿Estás segura de que realmente quieres hacer esto, Lillie? Es peligroso, y si decides luchar, estarás en primera línea, advirtió, mientras Lillie lo miraba con la mirada perdida. Él le devolvió la mirada un instante antes de comprenderlo. No me entiendes, ¿verdad? Solo 2 días que Ash pudo hacer eso, y ya me han malcriado. Murmuró para sí mismo, antes de volverse hacia Mewtwo. ¿Podrías repetírmelo, por favor? Mewtwo simplemente asintió, antes de girarse hacia Lillie. Dice. ¿Estás segura de tu compromiso? Y es una pregunta justa. Admiro de corazón tu admiración al intentar luchar por tu amiga, de verdad. Pero ya has visto lo que implica esta lucha y los posibles resultados. Y eres un alma bondadosa. No de las que prosperan en el crisol de fuego del combate, dijo Mewtwo, colocando una mano en el hombro de Lillie con compasión, intentando mantener la voz suave y gentil, con resultados dispares.
Pero Lily lo miró fijamente, sin que el fuego de sus ojos flaqueara. Era firme, hasta la médula. He hablado con Snow al respecto, y aunque no la entiendo como tú, Ash, hemos llegado a un acuerdo. Queremos ayudar. Si vas a entrenar para una pelea contra los ultraentes, queremos participar. Pikachu la miró y luego a Snowy, quien simplemente asintió, confirmando que compartía la misma determinación que su madre. Pikachu miró hacia atrás, observando al resto del grupo, que se había reunido alrededor de los tres, escuchando su conversación con gran curiosidad. Pikachu los observó detenidamente y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Luego se giró hacia Mewtwo, quien parecía esperar una respuesta suya, casi evaluando al Pokémon de tipo eléctrico en silencio. A lo cual, Pikachu simplemente asintió. Bueno, entonces parece que te han reclutado para la causa, joven Lily. Bienvenida al pequeño ejército privado de Ash, que siempre se mantenga humilde y honesto, entonó Mewtwo, provocando un escalofrío en casi todos los presentes, incluida Lily. Pikachu simplemente sonrió. Bueno, Mewtwo, parece que tenemos aún más motivos para encontrar a Ash. Diles a todos que descansen y se preparen para el viaje mañana. Encontraremos a Ash, a todos los miembros de nuestra familia, y empezaremos a entrenar para un duelo con esos malditos ultraentes, ordenó Pikachu, asumiendo su habitual rol de líder, propio de ser el primer Pokémon de Ash, antes de observar a Snowy. Y quién sabe, quizás incluso podamos darles a Snowy y a Lily un pequeño empujón. Sentada sola en el bosque, había una figura solitaria, disfrutando de los simples placeres del sol y de un buen libro, en el que estaba inmensamente interesada. Mega evolución, un poder que solo se logra con un fuerte vínculo entre el hombre y los Pokémon. ¡Qué fascinante!, murmuró la figura, pasando una página del libro titulado Una historia de la mega evolución tal como la entendemos actualmente, un resumen del profesor Augustine Sycamore. La figura, un hombre desgarbado, con cabello verde largo y alborotado, con un estilo similar al de Zoroark, el Pokémon de tipo siniestro, llevaba un sombrero sencillo para disimularlo. Para completar su atuendo, vestía una sencilla camisa blanca y un pantalón gris, ligeramente desgastado, propio de alguien que vivía principalmente en el bosque. El hombre en cuestión estaba completamente absorto en su libro, solo salió de él cuando una ráfaga de viento sopló a través del claro donde estaba sentado, haciendo que perdiera su página, algo que le molestó mucho. Mirando hacia arriba, vio como una gran forma descendía, bloqueando brevemente la luz frente a él mientras aterrizaba. ¿En serio, Reshiram, tienes que ser tan teatral con tu aterrizaje? Sé que es innecesario, así que ¿por qué lo haces?, preguntó, provocando un bufido de fastidio en el poderoso dragón de la verdad. Si quieres saberlo, era para llamar tu atención. Sé cómo eres cuando te absorbes en tus lecturas, respondió, provocando que el hombre asintiera en señal de agradecimiento antes de dejar el libro a su lado. Entonces, ¿por qué has venido hoy? Pensé que estarías ocupado con ese asunto legendario que mencionaste durante unos días, al menos durante la próxima semana. O eso creía. El dragón simplemente inclinó la cabeza mientras miraba al adulto que tenía delante. Bueno, sí, pero la verdad es que por eso quería venir primero. Mi asunto tiene que ver con un amigo en común, un tal Ash Ketchum, dijo el dragón, haciendo que el hombre levantara la cabeza, absorto por la curiosidad. Se nos ha encomendado recompensarlo por sus numerosas acciones heroicas a lo largo de los años y en todas las regiones. Y, habiendo tenido conocimiento de estas acciones, pensé que agradecería la oportunidad de acompañarme a visitarlo y quizás contribuir. NN miró fijamente al dragón antes de volverse hacia la línea de bosque que rodeaba el claro. Entonces silbó, y el sonido resonó entre la densa arboleda. Siguió un momento de silencio, antes de que un pequeño Pokémon negro apareciera del bosque, corriendo frente a N. ¿Te gustaría unirte a las aventuras de un entrenador que de verdad se preocupa por los Pokémon, mi pequeño amigo curioso? Preguntó N al pequeño Pokémon, quien simplemente empezó a menear la cola y a sentir con la cabeza al unísono, con la emoción y el asombro reflejados en sus ojos. Satisfecho con esto, N se volvió hacia Reshiram. Creo que sí. Vamos a ver a Ash Ketchum. ¿Por qué todo sale mal? Se quejó Ash para sí mismo mientras reprimía el impulso de darse un golpe en la cara o un cabezazo contra la mesa en señal de frustración. Ambas parecían buenas opciones en ese momento, mientras las noticias en directo informaban sobre lo que acababa de ocurrir en el aeropuerto de Kanto. Misty, que estaba sentada a su lado, solo pudo darle unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo, mientras sacudía la cabeza exasperadamente. La verdad, Ash, por lo que veo, esto es una victoria.
Podría haber ido mucho peor, dijo, ganándose el asentimiento de todos los demás adolescentes presentes. Ella, Ash, Annabelle, Sófocles, Paul, Lana y Mai estaban sentados en la sala común de la residencia Ketchum, viendo las noticias en la televisión con asombro. En parte por lo sucedido, y en parte por el hecho de que, una vez más, parecía girar en torno a Ash. Realmente era un individuo desafortunado a veces. Pero mientras observaban, a uno de los miembros del grupo se le ocurrió una idea que les hizo hablar. Entonces, si Iris está en el aeropuerto, ¿dónde están los demás? ¿No me han informado completamente de la situación?, preguntó Mai, captando la atención de Ash, quien levantó la cabeza de entre las palmas de las manos con cansancio. Sopló el aire de su boca mientras se inclinaba hacia atrás, repasando rápidamente en su cabeza a todos los que conocía antes de hablar. Bueno, vamos a repasarlos todos, porque ha sido un fin de semana largo y podría perderme algunos si no, empezó Ash, mientras contaba con los dedos. Brock sigue estudiando para ser médico, pero lo último que supe es que había vuelto a Peuter para una visita familiar. Misty está aquí, y Tracey está haciendo un recado para el profesor Oak, recogiendo material de investigación en Kalos. Ash empezó, antes de señalar a Mai. Tú también estás aquí, junto con Paul, y Max seguía en Owen, según tengo entendido, a menos que te haya dicho algo más. Dawn y Serena estaban en la misma situación que tú, lo siento, por cierto, y ahora mismo no sé dónde están. Iris está en el aeropuerto y Zilan sigue en su restaurante. Y Clemont y Bonnie deberían estar todavía en el gimnasio Luminaria. Solo quedan los demás amigos que hice en Alola, y aparte de Lana y Sófocles, podrían estar prácticamente en cualquier parte. Todo gracias a Opa, concluyó Ash, antes de que Annabelle decidiera intervenir. Perdóname, Ash, pero por lo que sé de ti, definitivamente hay más personas a las que consideras amigos, incluyendo a tu amigo que me mencionaste de camino a Paleta, Gary Oak. ¿Por qué no lo contaste? Porque se centra en aquellos con quienes ha pasado mucho tiempo, respondió Paul, haciendo que todos se volvieran hacia él. Disculpa, dijo Annabelle, haciendo que Paul pusiera los ojos en blanco. Ash está siendo sorprendentemente conciso al pensar. No le preocupa cada persona con la que ha interactuado, eso sería una tontería. En cambio, se centra en aquellos con quienes ha pasado largos periodos viajando y que estarían principalmente asociados a él durante las aventuras con todos los legendarios. Por eso, después de todo, Mai fue el objetivo, ¿verdad? Porque participó en esas aventuras, y a diferencia de los demás compañeros de Ash, ella y esas otras dos chicas estaban aisladas, lo que las hacía perfectas para ser secuestradas, resumió Paul, haciendo que Ash asintiera antes de frotarse la cabeza. Sí, pero Annabelle también tiene razón. Puede que no haya viajado con Gary, pero sin duda sabe de mis aventuras y es un buen amigo. Podría ser fácilmente un objetivo también. Antes de que la conversación pudiera continuar, Ash sintió un codazo en el hombro y, al girarse, vio a Sceptile y a algunos otros Pokémon detrás del sofá donde estaba sentado, esperando pacientemente su atención. Al ver que la tenía, Sceptile habló. Es curioso que hayas dicho eso, Ash, porque descubrí algo sobre esos Nihilego que creo que te resultará muy curioso, empezó Sceptile, antes de explicar que los Nihilego en realidad no necesitaban huéspedes humanos y que solo estaban allí para tranquilizarlos. Huelga decir que, cuando Sceptile terminó de explicarlo todo, el estado de ánimo de Ash pasó rápidamente de cansado y exasperado a sombrío y tóxico. Era casi como si una sensación de pavor se hubiera apoderado de la habitación, y Ash, cabizbajo, con el sombrero proyectando una sombra ominosa sobre sus ojos, permanecía sentado en silencio. Misty, algo nerviosa, le puso una mano en el hombro con vacilación. Nunca había visto a Ash tan enfadado y, francamente, le daba miedo. Ash, ¿estás bien?, preguntó en voz baja, lo que hizo que él la mirara y revelara que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. No. No, Misty, no lo estoy. No estoy bien después de descubrir que secuestraron a mis amigos para manipularme y ayudarlos. Estoy furioso. Terminó Ash, gritando la última palabra mientras se levantaba y volteaba la mesa frente a él, provocando que todos se sobresaltaran. Ash entonces se giró repentinamente, señalando a Sceptile, ahora sorprendido pero preparado. Quiero que lleves a Greninja y Primeape a Ciudad Plateada. Nadie está a salvo, y necesito poner a salvo a todos en quienes confío. Busca a Brock, tráelo aquí, cueste lo que cueste. Ya sabes qué hacer si alguien intenta atacarte. Sceptile asintió, haciendo girar la pajita que tenía en la boca e hizo una señal a Greninja y Primeape.
Los otros dos ágiles luchadores salieron corriendo de la casa en un instante, seguidos por Sceptile. Blaziken, que estaba junto a Mai, intercambió una mirada con su entrenadora, quien asintió con la cabeza antes de acercarse a Ash. Rápidamente le puso una pata en el hombro e hizo un gesto a Mai, antes de saltar por encima del sofá y correr tras Sceptile. Ash, imperturbable, se volvió hacia el grupo frente a él, con los ojos llenos de rabia y determinación, impulsados por su determinación de proteger a sus amigos. Pero también, dentro de ellos, había lo que parecía ser y culpa. Y tristeza, nacida de un sentido de responsabilidad. Y verlos les rompió el corazón. Todos están en peligro por mi culpa. Lamento haberlos puesto en esa situación, pero por ahora, solo puedo protegerlos. Y les prometo que haré todo lo posible por hacerlo. ¿Confían en mí? Misty fue la primera en ponerse de pie, sin decir nada, pero rápidamente lo abrazó fuerte. Por supuesto que sí, idiota, susurró, sujetándolo con fuerza. El siguiente fue Mai, apresurándose para unirse al abrazo. No te culpo por lo que pasó. Jamás. Sé que si hubieras podido detenerlo, lo habrías hecho. Cueste lo que cueste. Eres así de estúpido, bromeó Mai, intentando convencer a Ash de que no era su culpa, aunque se culpara a sí mismo. Lana se quedó a continuación, dudando al principio, antes de unirse. Puede que sea nuevo en todo esto, pero si algo sé de ti, Ash, es que te preocupas por nosotros. Somos tus amigos y te apoyaremos como tú siempre lo harías con nosotros. Annabel pronto lo abrazó, sonriendo todo el tiempo. Eres una de las personas más compasivas que he conocido, Ash. Si algo sé, es que esta situación no es tu culpa. Por favor, no pienses eso. Para sorpresa de Ash, notó que Sófocles también se unió al abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de todos lo mejor que pudo con sus brazos cortos. No tengo nada que añadir, solo quería sumarme al abrazo. Ash no pudo evitar reírse disimuladamente ante esto, antes de que Misty comenzara a gritar. «Oye, Jason, entra», gritó, haciendo que Paul arqueara las cejas. «No. No puedo expresar cuánto no quiero hacer eso. En absoluto», dijo con cara seria, antes de que Misty simplemente se burlara. «No arruines el momento, solo únete al abrazo grupal y disfrútalo, maldita sea». Paul solo pudo reírse para sí mismo. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró para sí mismo, antes de acercarse y abrazar perezosamente a los demás. «Me estoy ablandando», se dijo a sí mismo, mientras Annabel le daba un ligero empujón en el hombro. «Sabes que te encanta». Ash solo pudo reír, dejando finalmente ir la tensión en sus hombros. «Gracias, chicos, lo necesitaba», dijo, antes de que una voz grave le resonara, provocándole una profunda sensación de temor. «Perro Pilar». «Snorlax, no».